miércoles más juntos a aprender, que buena falta nos hace a todos. Hola Pino, Geno, Lisa, Guille, Ana, Susana. Hoy de momento, mientras que van apareciendo personas, pues somos en primer momento poquitos, así que nos podemos saludar personalmente. Y bueno, pues espero que en todo esto que estamos aprendiendo sobre las subleyes, nos aterricen más las leyes para que podamos ser más prácticos, y para que podamos tener instrucciones más precisas, para los momentos adecuados, porque las leyes, esto, bueno, pues abarcan muchas subleyes cada una. Y bueno, Mario, pues preparados, listos ya para una nueva sesión de subleyes y la ley del karma también. Vamos a hablar hoy de la ley del karma. Aquí, como el Real Madrid, para darlo todo, a ver qué sale. Siempre elegimos leyes el día de la Champions, es una cosa que tal, ay, Que madre de juega, mi alma. juega contra los Pero ingleses. bueno, o sea, nada más que media horita y tal, ¿no? Que el ojo del cocodrilo de vez en cuando Sí. irá para la tele. Y bien, Mario, pues bueno, vamos a afrontar una Semana Santa ya pronto, en la que ojalá pues esto, podamos poner en práctica que son momentos familiares y son momentos de viaje y pues, por lo tanto son momentos de movimientos para algunos, en los que bueno, pues va a estar muy interesante. Vamos a tener ahí un laboratorio. Yo también he estado de laboratorio estos días atrás en Ibiza y tal, ¿no? Bueno, personas con caracteres muy fuertes y bueno, pues nada, ha sido todo un máster, ¿no? Que es lo interesante, ¿eh? Aprender en vez de hacer una reacción emocional o en vez de entrar al trapo, es decir, aprender, no tomar nota de lo que está pasando. Para eso sí que es muy interesante conocer la ley de la correspondencia, porque lo que le está pasando a uno le corresponde. Y entonces, bueno, pues eso ya le puede poner a uno objetivo y tal con respecto a lo que está ocurriendo y no echarle la culpa al otro o pensar que es mala suerte o que empiece a sangrar una herida de cuando tienes 12 años, teniendo 47, y este tipo de cosas, ¿no? Hay que actualizarse y hay que ir viendo, ¿no?, cómo nos vamos a comportar a partir de un momento dado con unas instrucciones tan bonitas, unas instrucciones tan interesantes, y unas instrucciones que además esto implican valores, ¿no? Y es lo que nos separa del mundo animal, los valores. Es decir, los animales no tienen capacidad de tener valores, nosotros sí. Y entonces, bueno, pues ahí es donde hay una de las claves y los valores están en el comportamiento, no están en la mente, queridos amigos, como vamos aprendiendo, ¿no? Es cómo nos comportamos, los valores. Uno puede pensar que es misericordia, y en realidad ser avaricioso, es en el comportamiento. Entonces, ahí la prueba del algodón la tenemos en el comportamiento y en los resultados, sobre si hay valores implicados o no. Y dicho esto, Mario, querido, pues ¿cómo te encuentras hoy, miércoles? Bien, un poco cansado ya del trabajo, pero bien, con ánimo de estar aquí, de compartir, de pasar un buen rato y sobre todo de hacer comunión con todos nosotros, ¿no? Que estamos todos dispuestos a seguir caminando por esta senda, ¿no? De la espiritualidad y de la evolución en conciencia, que es lo que estamos aquí. Para eso, ¿no? Yo creo, ese es el Hoy te objetivo voy de a todos. meter en un par de líos y tal, sí, lo Bueno, tengo preparados, ¿no? Que además el primer lío no es un lío, es una maravilla, y es que Mario nos ha preparado una poesía, para venga. empezar nuestra clase, con lo cual pues ahora voy a saludar a Jorge. ¿Qué tal, Jorge, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isa, Mario? Qué ¿Qué tal rico que hayas todos? llegado, que todavía No, no nos han no, cambiado la hora, ¿eh? no, sí, sí, ya estamos nuevamente en el mismo horario. Ya volvimos a recuperarnos y estar en sintonía. Ah, Oye, pues creí que muy era bien. todavía el próximo. Ah, No, fue no, el no, no, anterior no. Sí, entonces. sí, ya estamos totalmente sintonizados nuevamente en la misma frecuencia, canal, vibración, alegría. Muy contento de estar aquí nuevamente. Una pena no haber podido estar la semana pasada, pero bueno, ahora recuperaremos seguramente. Estuvo fuerte con algunas leyes, sí, ¿no? Se nos dijeron a través de estas subleyes cosas fuertes, contundentes, bonitas, que machacan un poco sobre esa ley de la generación, ¿no? Es decir, lo que te pasa lo has hecho tú.
Y ¡pumba! ¿no? Entonces, sí, Dios mío, y tal, ¿dónde estaban y se caen todos los mecanismos de defensa, todas las justificaciones, todas las tretas del ego directamente, ¿no? Pero luego, por otro lado, también hemos hecho cosas que están muy bien. ¿De acuerdo? Y entonces sabemos que somos luces y sombras, no solamente querer ser luces. Si no fuéramos sombras no seríamos luces, porque las luces no serían luces. Y eso es muy, muy bonito también para poderte aceptar, ¿sabes? Y además hemos hablado de que la aceptación de uno mismo es la aceptación completa de uno mismo. No, no esto lo castro y esto lo no, es completa. La cuestión es que podemos elegir el comportamiento adecuado de cualquiera de los personajes que nos moran, que sea más adecuado. Y eso es lo que estamos intentando aprender para poner en práctica. Y bueno, dicho esto, ¿te parece, Mario, nos deleitas con tu poesía? Pues allá que vamos, ya sabéis que mi afición a hacer este tipo de cosas, porque es quizá una manera que tengo de expresar lo que uno lleva dentro. Y bueno, pues ayer pensando y pensando en esto de las leyes, pues se me ocurrió esto y te lo pasé. Y bueno, pues si te parece bien, les parece bien a todos, pues os lo leo. Ya sabéis que el otro día escuché, no me acuerdo a quién, pero escuché una cosa que me captó la atención. Digo, se goza y se disfruta cuando estamos en proceso de creación. Y yo creo que es una de las cosas que más nos pueden hacer felices, ¿no? Crear cosas, crear. Y ya no solo decir cosas de materiales, sino crear situaciones, crear. Eso es lo que somos, pequeños creadores, con toda la humildad del mundo. Yo, Escenarios. efectiva, escenarios. Pues bueno, aquí va, mi poema lo he titulado ¿Hay leyes acaso? ¿Eh? Porque como las leyes las percibimos o las sentimos, pero no las vemos y no están escritas, pues vamos a hablar de ellas, de cómo las percibimos y cómo las sentimos, ¿no? Paso a hablar del poema. En el andar de la vida, muchas veces ciegos vamos, mas no es tarea fácil caminar sin ir de la mano de aquellos que nos guiaron, de niños nuestros padres. Mas pronto el orgullo y la ignorancia se adueñó de nuestro ser, y ahora sí que dejamos de ver. Pero el universo es sabio, y ciertas pistas nos deja, en forma de leyes universales, que aunque no las ves, las sabes. La gravedad, una de ellas, bien jóvenes la detectamos, que subiéndonos en la silla, a la silla, y cayéndonos de la misma, bien que nos golpeamos, y eso no se nos olvida. ¿Hay más leyes? Veamos. ¿Quién no ha sentido un cansancio inusitado después de haber hablado con un amigo muy sufrido? Ese que no para de quejarse ni de pintar de negro lo que uno ve sin esfuerzo de un color más ligero y agradable. ¡Qué horror! Piernas, ¿para qué os quiero? Que ya no me queda sangre. Vasos comunicantes la llaman. A esta singular ley que si no la ves, ella sin querer te reclama. Que si das sin recibir, te drenas y si me apuras a morir, que te llevan por las trancas. Otra ley difícil de percibir es la ley de la advertencia, pues sin ser una sentencia sí que te avisa que por ahí mejor no ir. Mas otras leyes ya os iré contando, que aquí no acaba el cuento y es mejor que de momento no nos vayamos acongojando. Bueno, pues hasta aquí 3 leyes simplemente. Y Muchas ya gracias, Mario. Qué rico. haremos cosas sobre las demás leyes que vayan saliendo. Nos sacas al niño curioso que sí se entera y sí escucha a través de eso, sí, claro que sí. Efectivamente. Qué rico. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a poner esto, vamos a continuar con las subleyes. Vamos a compartir pantalla. Nos habíamos quedado aquí, Jorge. Habíamos visto la ley de la compensación, habíamos visto también la ley de la generación, que es lo que te decía que había estado durillo, ¿no? Todo lo que sucede en tu vida ha sido generado por ti mismo. También hemos hablado de la ley de la saturación el otro día y la ley de la causa y efecto. Y hoy vamos a volver un poquito con la ley de la causa de efecto, pero con Chopra. Y entonces para mí era muy importante esta ley, porque esta ley contrasta mucho con una cierta sensación que tenemos a veces de hacerlo todo, de darlo todo sin recibir nada, como si eso fuera ser bueno.
¿De acuerdo? Hay una cosa, hay un arquetipo que interfiere mucho a las personas sensibles, que es el tema de ser compensado. Y entonces es muy importante porque así es como estamos sirviendo, de servicio, a través del respeto a esta ley. Y bueno, pues ahora viene la ley, la siguiente ley es la ley del compartir, una ley que es importante para que no violemos la ley de la correspondencia. Es decir, hablan de información SEO, suficiente, eficiente y oportuna, y ser pedida la información. Es decir, en el momento en que vayamos a compartir información o cuestiones que hemos verificado, o leyes universales, o subleyes, o alguna reflexión, o algún feedback pedido, pues a tener en cuenta esta ley, ¿de acuerdo? Para no hablar de más, y para no violarla, ¿de acuerdo? Para no salirnos de ella, ¿no? Dice, el manejo de la información es jerárquica y solo fluye en un sentido, de arriba a abajo, desde los niveles que tienen más información hacia los que tienen menos. Eso te coloca en un momento dado en una posición jerárquica si estás manejando una información que la otra persona no está manejando ni conoce. Y entonces eso conlleva una responsabilidad. Y conlleva además también una gran discreción en un momento dado, no ir dando nunca lecciones con las leyes, y mucho menos utilizarlas como armas arrojadizas, ¿no? Por supuesto, eso ya como... pero el ego también aprende y hay que tener cuidado muchas veces porque hay gente que nos saca de nuestras casillas, y entonces, bueno, pues esto habrá que trabajárselo, pero es importante. Esta es una de las leyes de las que me he salido alguna vez con consecuencias nefastas. Bueno, no tan nefastas en el sentido simplemente se han revelado muy fuerte y agresivamente las personas a las que les he dado información que no eran correspondientes con recibir. Me han pegado un corte, pumba. Ha sido un momento muy desagradable, ¿no? Y ha sido ahí donde me he dado cuenta. No quería, en algún momento, además, cuando éramos, bueno, Jorge, cuando éramos muy, muy pequeños, como quien dice, yo creo que nos salíamos de ella todo el tiempo, ¿no? Porque como flipábamos tanto con ello y además en algunas ocasiones nos había ido tan bien, ¿eh? Muy bien, ¿qué tienes que comentar sobre esta ley, Jorge? ¿Qué bulle en tu cerebro? Bueno, pues sí, lo primero, eso que tú comentas, Isa, que cuando nosotros encontramos algo que es útil, que funciona, que nos brinda resultados maravillosos, pues lo primero que queremos hacer es compartirlo con todo el mundo, ¿no? Principalmente con aquellas personas que nos importan, que queremos, que amamos, ¿no? Nuestros seres cercanos. Y en ese sentido, pues al haber tenido yo nosotros ya un resultado fehaciente, pues eso como que nos faculta, ¿no? Pues para poder presentárselo a los demás como un hecho, ¿no? Como un hecho y como algo además, como un regalo. Como un regalo. Eso es lo que uno siente. Bueno, es algo tan maravilloso que lo quiero compartir contigo, te lo quiero regalar, ¿no? Pero a veces efectivamente el tempo de la otra persona no es el mismo que el de nosotros, ¿no? A veces la otra persona está en un momento diferente, con un interés diferente, ¿no? Y preocupada por un asunto completamente diferente al que nosotros estamos viviendo y no necesariamente puede estar sensible a recibir esta información, que no por ello deja de ser valiosa, pero va a ser valiosa en el momento en que realmente tenga alguna aplicabilidad en la vida de todos y cada uno de nosotros. Si no tiene ninguna aplicabilidad, pues no dejará de ser algo curioso o interesante, ¿no? Entonces, sí que hemos nosotros interrumpido muchas veces a las personas, ¿no? Los hemos atropellado con este deseo, ¿no? De compartirles algo importante y valioso para nosotros, pero es verdad que ahí el resultado nos ha demostrado que no era el momento, ¿no? O la persona o la situación. ¿Por qué? Porque efectivamente hemos recibido una respuesta grosera, una respuesta de falta de interés, ¿no? Una respuesta bien contraria a lo que nosotros esperaríamos,
nuevos, ¿no? Porque pensaríamos que, wow, qué maravilla, y qué va, si te qué cambió la vida, pues a mí también. No, no, al contrario, muchas veces algunos gestos o algunas respuestas que nos contrastan muchísimo, y ahí es donde nos damos cuenta que violamos la ley. Ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente estamos irrespetando a la otra persona, ¿no? Cuando hablan de información SEO suficiente, eficiente y oportuna, quiere decir que sea la información necesaria para la persona, ni más ni menos. O sea, si le das de más, la vas a desbordar, ¿no? Y tampoco la vas a estar apoyando adecuadamente. Si te ves tacaño y no le compartes lo que realmente necesita, pues tampoco la vas a estar apoyando de manera adecuada, ¿no? Eficiente es en un lenguaje que lo pueda entender la otra persona, ¿no? Que realmente pueda comprenderla, que realmente pueda claro. aplicarla, ¿no? Y luego oportuna, pues es el tiempo, ¿no? Es el momento, es este el momento adecuado para hacerlo, ¿no? Porque muchas veces se nos ocurre querer hablar de leyes universales cuando la otra persona va corriendo porque tiene una entrevista de trabajo o porque va a ver al novio o lo que sea, y está lo menos que interesada en que Claro, en ese pero momento ¿sabes les qué pasemos pasa? esta Que información. el tener el don de la oportunidad es un estado de conciencia. Es decir, es un estado de conciencia en donde uno es oportuno. Así es. Y es muy interesante entrar en ese estado de conciencia en donde uno es oportuno. Porque cuando uno no es oportuno, no está en un estado de conciencia adecuado para enseñar leyes. Así es. Y luego lo otro es siempre la oferta, ¿no? El saber ofertar, que también es muy interesante, ¿no? El saber ofertar, el saber poner, Expectativa. ¿Sabes? sí, y poner a disposición de las demás personas la información, ¿no? Que eso es algo diferente, ¿no? No es entrar de una, ¿no? Sino simplemente ante alguna consulta, ante algún comentario de alguien, ¿no? Cuando te llegan a preguntar si tienes alguna referencia o te llegan a consultar porque te dicen, oye, pues mira, sabía que tenías problemas de pareja y ahora te miro muy bien, o me parece que has resuelto muy bien los temas de la economía, o cómo le haces para cuidarte también, o algo que has hecho de diferente que te miro ahora más contento, más tranquilo. Ahí sí que se puede, sí se puede comentar, ¿no? Pues mira, sí, estaba ensayando, ¿no? Estaba ensayando alguna información, algunas cositas que he aprendido que me están funcionando muy bien. Es que además lo que decía Gerardo es que uno se convierte en un momento dado, cuando empieza a obtener sus primeros resultados, en una persona atractiva y tal, es decir, en el sentido de que es que se vibra bonito y tal, ¿no? Entonces, esa es el mejor, vamos a decir, el mejor ejemplo y tal, ¿no? Que es cuando la gente te pregunta, oye, ¿qué haces para esto, no? Así es. De todas formas, aún así hay personas muy queridas en muy mal estado a veces a nuestro alrededor, ante los cuales es lo oportuno y tal, ¿sabes? Es no mostrar y tal, ¿sabes? Un extremo grado de autocomplacencia, no sé cómo decirte, ¿no? Es decir, sino que ir entrando en estados adecuados y tal para no llamar mucho la atención. Ahora vamos a ver otra ley, que es la ley de la afinidad, que la he visto un poco más para adelante, que nos va a hablar un poco sobre cómo podemos elegir, el acelerar todo esto a la hora de elegir con quién nos relacionamos. Correcto. Y esto va a ser importante, ¿no? Una, Eh, una, una cosa, Isa, sí, 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 que me acaba adelante. de brincar ahorita aquí en la cabeza, ¿no? Que me burbujeó, es el hecho de saber que vamos todos encadenados y que delante de nosotros siempre habrá una persona, un eslabón, ¿no? Una persona que nos va a apoyar, que nos va a brindar información, ¿no? Y que esa persona nos sirve como fuente de inspiración, ¿no? Y detrás de nosotros, independientemente de donde quiera que estemos, en el nivel en que nos encontremos, siempre habrá una persona a la cual podamos apoyar, a la cual podamos acompañar, con la cual podamos compartir, lo cual es maravilloso también, ¿no? El hecho de saber que esta ley del compartir también implica que nosotros vamos acompañados y que siempre habrá alguien que nos pueda tirar un cable, ¿no? Que nos pueda echar una mano, y de igual manera que siempre habrá alguien a quien nosotros podamos acompañar y a quien le podamos tirar un cable o echar una mano. Es muy bonito también Muy saberlo bonito, esto. es Sí, precioso. así es. Aquí, añadiendo un poco a lo que has dicho tú, solo hay que dar información de sabiduría cuando la información la tienes verificado en resultados que son satisfactorios y voluntariamente obtenidos, y además darlas en el momento oportuno, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Es decir, es mucho más interesante el no sé cuando realmente uno no sabe, que el creer que uno sabe, cuando simplemente porque lo ha leído o porque lo ha visto en una clase de leyes. Eso no se enseña, eso es mente.
La experiencia es lo que hace la sabiduría, que es lo que hace en un momento dado que no tengas tú que ofrecerlo, que sería lo ideal, sino que te lo pidan. Yo me acuerdo hace muchos años, muy jovencita, yo quería escribir un libro, y entonces me empeñé tanto y me puse tan caprichosa que mi terapeuta me dijo una cosa que siempre se me olvidó: "No, escribirás un libro cuando te lo pidan". No veas el corte para mi ego en esos momentos, pero andaba yo a lo mejor vanagloriada pensando que yo era alguien que podía escribir un libro, ¿no? Bueno, pues voy a llevar esto un poco a lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuándo me voy a poder convertir en profesora o en orientadora es decir, en alguien que acompañe? Pues lo mismo, cuando haya llegado a ese estado, ¿no? Cuando me lo pidan. Muy bien, bueno, pues visto esto, vamos con la siguiente. Mario, yo no sé qué se te ha Pues sí, manejado mentalmente hombre, con esta ley. todo lo que habéis comentado, pues lo comparto al 100%, por supuesto. Pero una reflexión, además de todo lo que habéis dicho, pues yo querría puntualizar o atraer aquí a la atención ahora mismo la importancia que tiene la comunión del silencio. Y me explico. Muchas veces cuando nos ponemos a hablar y a comentar y a decir cosas, lo que conseguimos es separar. La palabra tiene un poder inmenso, tiene una capacidad de transformación tremendo y muchas veces hay que ser muy prudente con lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo. Con lo cual, a veces haría una especie de apología ahora en este momento, o por lo menos reclamar lo que es la importancia de ese silencio, que es simplemente acompañar a la persona de una manera compasiva, sin necesidad de activar juicios, necesidad de dar consejos que a veces no te los han pedido. Ese silencio compasivo a veces da mucha más ayuda a la persona porque es una manera de estar sin hacer daño y bajo la comunión, porque el silencio, cuando tú estás con personas, muchas, y estás en silencio y estás, pues compartes lo que todos tenemos en común, ¿no? El ser humanos y ya está. Cuando uno empieza a hablar y empieza a decir y a significarse, a veces lo que conseguimos es radicalizar posturas enfrentadas. Con lo cual, pues haría aquí una especie de atención a la importancia que tiene ese silencio compasivo con las demás personas. Lo he visto en el PowerPoint de Chopra, que hay un momento de rendición. Correcto. Es decir, un gran antídoto contra la soberbia, que es lo que dice Chopra, que es lo que nos impide no estar trascendiendo karmas, es decir, deudas, es decir, sembradas de porra frita que ya hemos hecho, para ver cómo podemos hacer y tal que se transmuten en trabajo, servicio, y no terribles resultados. Y estaba muy interesante eso. Muchas gracias, Mario. Pues dime una cosa, ¿veis ahora la ley de afinidad? Porque no sé qué está Sí, haciendo. Vale, muy sí, bien, de perfectamente. acuerdo. Aquí es donde, bueno, vamos a intentar afinar para que se entienda bien, ¿eh? No, es una ley que debe tener, bueno, pues eso, ¿no? Su momento. Yo a veces la pierdo un poco y me confundo con lo de la ley de la afinidad, debo decir, a lo largo de mis estudios con las leyes, ¿no? Que las personas se vuelven afines cuando tienen destinos, misiones, funciones o propósitos compatibles y similares, y por tanto mantienen pensamientos similares que desarrollan personalidades con características y actitudes compatibles y similares. Bueno, parece que la palabra similar me renquea ahí muchísimo en la frase, ¿no? Pero yo lo que me estoy imaginando, por ejemplo, en el tema de la afinidad somos nosotros, ahora mismo aquí. Es decir, porque estamos voluntariamente, hemos venido voluntariamente, estamos intentando hablar en el mismo lenguaje, nos interesan los mismos temas y además tenemos este tiempo libre para hacerlo. La cuestión es las confusiones que el ego te da con el tema de la afinidad.
y eso a lo mejor y tal, bueno, pues se convendría revisarlo, ¿no? Sería interesante desarrollar internamente las características personales que son afines con las personas y lugares con quienes aspiramos a compartir, pero es que es desarrollar internamente las características, porque si no, no va a haber esa correspondencia, ¿no? Que afines con personas y lugares con quienes aspiramos a compartir y que son de alto nivel de satisfacción, personas pacíficas y respetuosas, lugares estables y satisfactorios. Es decir, que aquello que yo imagino que sería para mí la gran gozada de la vida, lo tengo que crear para hacerlo afín a mí, porque si no, no sería afín por mucho que yo lo desee. Mario, estás haciendo como gestos, parece que vamos Sí, bien, ¿no? correcto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, es generar esa correspondencia, es lo que hemos hablado con la ley de la correspondencia. Si tú estás, es una cuestión absolutamente física, como ya hemos apuntado en otros momentos. Bueno, algún día hablaremos de la alquimia, si no, ya hemos hablado de la alquimia del pensamiento, ¿no? Pues Y esto es volveremos a hablar. es esa frecuencia en la que estás siendo correspondiente con situaciones así. Eso es, no hacerse correspondiente con esas situaciones. Y eso es el trabajo, por eso la importancia de esto es el trabajo interior primero. Pasa que estamos acostumbrados a esperar de fuera todo, no de dentro. Ese es el problema. Ese es el Jorge, problema. hablabas de una vez que me hiciste reír mucho, ¿no? Que vamos a mirar todas las caras que tenemos a nuestro alrededor, es decir, a la gente que tenemos correspondiente, ¿no? Entonces hay algunas caras muy bonitas, pero me dijiste con mucha gracia, pero de repente aparece una cara horrible. ¿Te acuerdas, no? Que es nuestra cara. Sí, O sea, sí, no es la sí, cara sí. de otro y tal, es un Bueno, espejo y tal, ¿no? sí es la cara de otro, pero en realidad soy yo Eso es, de eso alguna es. manera, o está representando un aspecto de mí que no, que me lo hace tan manifiesto para que yo pueda verlo, ¿no? Si es que tengo ojos para ver, obviamente, ¿no? Esto, fíjate que a mí me estimuló esta introducción que tú hiciste, Isa, de algo que mencionaba Gerardo, porque él tenía dos maneras bien distintas y contrastantes de llamar a nuestro planeta, ¿no? Al hermoso sitio donde nosotros nos encontramos, ¿no? Él en algunos casos describía o definía a nuestro planeta como un paraíso aislado, ¿no? Y en otras ocasiones lo describía como una cárcel planetaria, ¿no? Y cuando decía que era una cárcel planetaria, se moría de la risa, ¿no? O sea, dice, bueno, es una cárcel planetaria y dice, ¿por qué? Bueno, si quieren Porque le somos llamamos, peligrosos. si quieren, sí, si quieren le llamamos paraíso aislado, ¿no? Para que no suene tan feo, ¿no? Solamente para no herir susceptibilidades, pero efectivamente, o sea, nos tiene aislados porque somos muy peligrosos para el resto del universo. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de la afinidad tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con volverte afín, con realmente construir dentro de ti mismo los recursos o los elementos que te permitan en algún momento dado, esto lo decía mucho Gerardo, convertirte en un ciudadano universal. Es decir, que no estés tú encarcelado, que no estés tú limitado bajo ciertas condiciones porque eres peligroso para los demás, peligroso para tu ciudad, para tu barrio, para tu país, o que no te, no te puedes tú mover libremente o no te puedes tú relacionar con otras personas porque precisamente no has desarrollado dentro de ti mismo las características que te van a hacer correspondiente con unas situaciones o experiencias mucho más satisfactorias. Y yo he hablado muchísimo de esto, sobre todo porque es algo que me afecta mucho de manera personal, es algo que le he dado muchas vueltas, que es el tema de la lealtad. Y vuelvo a insistir mucho con ello, con que Gerardo decía que el siguiente nivel evolutivo es el nivel de la lealtad. Entonces, la mejor manera de que nosotros podamos acercarnos a vivir en un sitio, en un espacio donde haya mucha más armonía, donde nos llevemos bien, donde no se roben las cosas, donde haya respeto, donde haya confianza, etcétera, es desarrollar eso dentro de ti mismo. Porque mientras no lo desarrollemos, ya nos podremos ir a vivir en comuna, ¿no? Y acabaremos matándonos ahí, ¿no? Es que es lo que pasa, que he Sí, visto sí. tantas comunidades espirituales terminar a bofetada Pero limpia, a bofetada a limpia. rocazos, sí, sí, a Sí, rocazos, sí, no, violencia y tal, ¿sabes? Entonces, si uno no hace una gestión sobre el cerebro reptiliano
y no hace uno una gestión sobre uno mismo y el comportamiento, y se deje uno de ilusiones espirituales de todos hermanos, cuando no se ha gestionado uno lo básico, pues es lo que ocurre a veces, ¿no? Entonces la ley de la afinidad es que yo quiero ser afín a, no, constrúyelo, no quieras, hazlo. Es la cosa del ego maleducado, ¿no? Que quiere que las cosas sean de un determinado modo y yo me apunto. Y no es más que una proyección. Entonces, efectivamente, es difícil irse a vivir con gente, por supuesto que sí, porque en el estado de conciencia en el que estamos no estamos preparados para convivir armónicamente. Y luego, además, si hay que decir tú sí, tú no, está complicado el asunto. No, pero no obstante, bueno, siempre puede hacerse uno el trabajo. Luego lo vamos a ver. Si es que a mí me ha gustado mucho el tema de que llegue un momento en que te rindas a la pelea, que dejes de pelear. Hay una cosa que también tiene que ver con la ley de la afinidad, pero que es tremenda y que es fuertísima, ¿no? Pero hay que mencionarla porque las leyes así son, ¿no? Las leyes nos vienen a tirar por la borda muchísimos de los supuestos que nosotros tenemos como creencias fuertemente arraigadas, ¿no? Y es la de que el mundo es peligroso, ¿no? Y entonces lo que te viene a decir esta ley es que cuando tú depones las defensas no te sucede nada malo. O sea, cuando dejas de defenderte, cuando dejas de luchar y cuando dejas de mantenerte en un estado agresivo, por ley de afinidad, dejas de ser correspondiente con agresores externamente. Por ley de la naturaleza. Sí, es algo bueno, pues que en principio no es tan sencillo, ¿no? ¿Verdad? De poner las defensas y ir por el mundo como ya sin tanto armamento, ¿no? Pero creo que poco a poco lo podemos ir ensayando, ¿no? Y ir viendo cómo se va manifestando en los resultados de todos y cada uno de nosotros. Una de las cosas que la ley de la afinidad también nos enseña cuando empezamos a fijarnos en nuestros afines es que nos intentemos dar cuenta de cuántos mecanismos de defensa están online en las personas con las que nos relacionamos. Porque cuantos más mecanismos de defensa, es decir, más a la defensiva, más peligrosa se convierte esa relación porque puede terminar en un momento dado en una buena drenada de energía y un disgusto. Entonces, si somos capaces de elegir y si somos capaces de ser objetivos y no por ello juzgadores, sino que respetuosos con uno mismo, que es diferente a ser juzgadores, podremos empezar a tener a lo mejor menos relaciones, pero más de calidad. Y es que desde luego, no sé, llega un momento en la vida en que aprendes que mucho mejor la calidad que la cantidad. Y entonces los navegadores en el enneagrama, las personas sociales, dicen en el enneagrama clásico, bueno, pues si tienen ese instinto, ese sesgo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es interesante que lo apliquen específicamente, especialmente, porque conectar por conectar, ¿no? El otro día con una clienta mía me decía que estaba preocupada porque me estaba viviendo sola y había conectado con una vecina y entonces ahora no sabía cuánto quería de vecina porque lo que le apetecía era mucho de vecina cuando a ella le apetecía y poco cuando la otra, cuando no le apetecía. Y claro, ella navegadora, pues entonces hubo que hacer ajustes ahí, ¿no? Porque el comportamiento instintivo estaba siendo pues no adecuado y tal para las buenas relaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es un poco mirar también, es decir, que también se puede conectar poco y bien, y eso puede también ser satisfactorio. En las dependencias, eso lo veremos también ahora cuando veamos la ley del dar y recibir. ¿Algo que se te ocurra añadir a esta ley, Mario? Pues sí, lo que habéis comentado, que en este desarrollo espiritual yo creo que muchas veces menos es más. Ir bajando, porque tenemos la costumbre, por lo menos hemos sido así educados, en tener experiencias, en ir acumulando experiencias, bienes, materiales, todo lo que sea, con el ánimo de disfrutar, ¿no? Un poco en plan 7, ¿no? Decir, quiero disfrutar de todo en todo momento y acumular y acumular y acumular y acumular. Y a veces, lo que es en el desarrollo espiritual, por lo menos me da cuenta que a veces menos es más siempre. El ser siempre va no en declive ni mucho menos, sino que va en la dirección opuesta al tener, sino va en la dirección
adecuada, que es en el ser. Y en el ser, como tú acabas de señalar ahora, es mucho mejor tener las amistades adecuadas, oportunas, necesarias, y no vivir de una manera opulenta, de una manera que está fuera de Y todo. relacionarse por relacionarse. Y así no me Exactamente, siento abandonado, y así no me correcto. siento solo, y así no tengo la soledad, y así no. Entonces, ahí las afinidades pueden ser un poco raras. Muchas, muy raras, porque están basadas en cosas falsas, en cosas que son egoicas por regla general. Entonces, pues es el momento, yo creo, todos los que estamos en este camino, de empezar a pensar que muchas veces menos es más. Es más salud, es más diversión, es más felicidad, es más alegría, es más confianza, muchas más cosas. Y para consuelo, a los que nos sienta un poco mal, ¿no? Lo de la Sí, cantidad y la calidad, sí. pues tenemos esta nueva ley que nos viene a decir cosas muy claro, Efectivamente. para los abandonados, para los dejados, para los expulsados, o que por lo menos tienen esa sensación, que hay muchos y muchas, que muchas veces tenemos esta sensación, ¿no? Y quedarnos con un novio o con una novia porque si no, a ver si luego encuentro otro, y hacer como cosas eternas que son son efímeras, ¿no? Es decir, eh, y meter demasiadamente y no dejar que las cosas sucedan, que las cosas se despejen, porque dice que es absolutamente imposible un espacio vacío. Mario. Es imposible y además es que, bueno, desde el punto de vista físico pasa igual. El vacío tiene esa de tener la presión negativa, lo llena rápidamente cuando lo sueltas. Entonces, pues aquí a la vida pues pasa igual. Entonces, yo lo he comprobado, lo he vivido. Pues la mejor manera de saber estas cosas es comprobarlas y verificarlas por tu propia experiencia, ¿no? Entonces, sí, pues Tanto cuando no sucede nada, que es porque sí, todavía sigues llena de eso, o lleno de claro, eso, efectivamente, no dejas espacio a como lo de que... repente un día te das cuenta de que tu vida ha cambiado y que efectivamente se ha sustituido tu anterior vida por una nueva vida. Y Efectivamente, entonces es que eso se ha dado y no le has puesto resistencia o ha pasado el suficiente tiempo para que tus resistencias eh, hayan eh, bajado, hayan efectivamente. bajado. Pero, Correcto. que dice, todo lo que sale de tu vida o de tu mente será reemplazado por algo nuevo. Es una ley. Sí, y además es lo que decía Gerardo Smelling también, es no te hagas con lo que está en forma caduca y vieja y en proceso de morir. Entonces, eso ya está dedicado a, pues, a lo que está, que es a desaparecer y a morir. Hay que ir a lo que está en renovación continua y ya está. Y la vida es así y no hay que tener ningún tipo de sentimiento negativo por ello. Al contrario, es el día y la Aquí noche. esto es lo que hace que nos salgamos de la ley o que interfiremos para que esta ley se dé son apegos, dependencias, sensaciones de abandono o soledad, que son el resultado de no reconocer ni aceptar la ley de los espacios vacíos. Es decir, vamos a ver, el ser humano, hay de una cosa de lo que se quiere anestesiar como sea, y es de la angustia, ¿de acuerdo? Porque ahí fue el origen de lo que luego se construyó a partir de ese momento, ¿no? Eh, y, y la angustia puede estar más sonora en el vacío que en el llenado. Para eso el llenado en el sentido de ruidos mentales, bla 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 bla, una especie como de narcotización mental de la angustia, pero hace que no se vacíe aquello que ha acabado, aquello que quiere salir, aquello que es obsoleto. Y entonces hay que perderle miedo a ese momento de silencio, porque no solamente no pasa nada, sino que lo que va a pasar va a ser muchísimo mejor que lo que estaba pasando antes. Y eso, por supuesto, no lo creáis. Eso lo que hay que hacer es verificarlo. Y cuesta, porque no tenemos bola de cristal, porque a ver quién te ha contado a ti esto, y muchas cosas y tal, ¿no? A las que se aferra el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, y el miedo a, bueno, pues a
a perder esa adicción, porque es una adicción muchas veces la que hay, ¿no? Y hay un miedo a la pérdida y además es un sesgo cognitivo, la pérdida de un estado, la pérdida de una creencia, la pérdida de una pensadera obsesiva, también se aferra a uno. Como ruido mental, para que aquello siga perdurando, ¿no? Pero claro, desconocemos esta ley, con lo cual, fíjate qué planazo. Fijaros qué bien, qué Esta rico. es la base para que me sostengo siempre diciendo la confianza que hay que tener siempre en la vida. El dolor está ahí, el dolor es necesario, el dolor lo vamos a tener cuando nos desapegamos de cosas, pero cuando uno llega a tener esa experiencia del desapego sin dolor, pues ya puede pensar que algún avance ha hecho, y grande además, y grande. Pues sí, porque hay que ser valiente, ¿no? Decía un profesor del máster, decía que quien se tira le salen alas, ¿no? También tú, Jorge, acabas de hacer mención a algo similar, o el otro día, no me acuerdo. El hecho de que de repente digas, se acabó, y tirarte a un mundo en que eso ya no vaya a existir. Y, 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 y es que quien se tira, por fin, quien es lo suficientemente valiente como para afrontar y tal el vacío de eso, se llena enseguida con algo muchísimo más agradable, que le hace decir, ah, qué rico, por fin, ya estoy en otro estado. Pero esto hay que verificarlo, claro, y hay que tener cuidado con el grado de obsesión mental, que es lo que está enganchado y que impide que se dé esta ley. Generalmente suelen ser las obsesiones. ¿Qué tienes que contar, Jorge? Pues si me lo permites, compartir pantalla, Isa, si me haces coanfitrión, no me dejas compartir. Fíjate que estaba haciendo un dibujito, ¿no? Ahora que estábamos, pues, que estabas hablando, ¿no? Sí, sigo sin poder compartir, Isa. Espera, ahora. Ahora, que bueno, pues es algo muy sencillo, pero solamente lo que yo quisiera compartir es a raíz de lo que tú estabas comentando y también Mario, pues el hecho de que este diagrama representaría nuestro cerebro, ¿no? Y cada una de estas celditas, cada una de estas celulitas, ¿no? Bueno, pues es un área que está llena, pues, por lo que tú comentabas, ideas, pensamientos, creencias, personas, situaciones, ¿no? Emociones que ya en algún momento dado ya están caducos, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros hacemos es solamente unos retoques cosméticos, ¿no? O sea, porque en realidad no queremos desprendernos, ¿no? Estamos muy apegados a esa idea, a esa persona, a esa situación, ¿no? Y entonces, solamente retomando lo que tú decías, Isa, cuando realmente nos damos la posibilidad de quitar eso que ya es obsoleto en nuestra vida, como tú bien lo dices, se abre el espacio para que entre algo nuevo, algo que va a reemplazar completamente lo anterior y ahí es donde podemos tener algo que sea mucho más satisfactorio para nosotros, ¿no? Entonces, nada más tener cuidado porque muchas veces pues estamos solamente retocando, ¿no? En el fondo no queremos realmente desprendernos de esa situación, pero si nos Eso es. llegamos a animar, pues a lo mejor ese huequito, este hueco que se va a quedar vacío, ¿no? Pues puede, aquí, ¿no? Aquí es donde está lleno ahora, pero si lo movemos, si lo vaciamos, si lo sacamos para afuera, se nos va a quedar un huequito vacío y ese huequito vacío es el que va a dar la posibilidad o la oportunidad a que entre algo maravilloso a nuestra vida y que nos hemos estado negando nosotros, a nosotros mismos porque no sabíamos o creíamos que si dejamos ir eso, pues nos quedamos vacíos, ¿no? Nos quedamos vacíos y nos quedamos sin algo que en algún momento fue importante para nosotros, ¿no? Pues que sepamos Cada que ego dirá, a uno le parecerá irresponsable, a otro imposible, es decir, que por pareceres y tal tenemos 27 pareceres para no soltar, que es los que nos describen todos los 27 subtipos del enneagrama, ¿no? La cuestión es que cuando lo compruebas es increíble porque no es tan difícil, no es tan difícil. Hay muchas maneras de distraer la mente, hay muchas maneras de meterte en otras películas, además hoy lo tenemos todavía muchísimo más fácil por el acceso a toda la tecnología, y a cada cual lo que le funcione y tal, ¿sabes? Para ir menguando el embiste y poder y ser correspondientes, ¿no? Con de repente descansar, ¿no? Ahora veremos también cómo se hace desde otra diapositiva. Voy a volver a compartir pantalla un momento, para que volvamos, sigamos.
Muy impactante esta ley, espero que os lo parezca y que la tengáis en cuenta y no se os olvide, porque es una ley que cuando uno la verifica, el mundo le parece genial. Es verdad, lo pasa uno muchísimo mejor en la vida, porque además esto no solamente se refiere a personas, sino también se refiere a estados de preocupación. Si uno, pues esto, deja un espacio vacío de preocupación, aparece la ocupación, aparece la creatividad, que es lo que hace el siguiente estado. Y es la única manera de quitar la obsesión para que la creatividad venga. Así que ánimo, ánimo, para tenerla en cuenta cuando nos sintamos enganchados o nos sintamos obsesivos. Luego viene la siguiente ley, que es la ley de la opción. Y entonces esto te viene a decir que siempre tienes la opción de elegir tu actitud. La actitud que vas a tener a partir de un momento en que ya sepas y hayas verificado de que la vida va a seguir sometiéndonos a pruebas, parece un poco dura la palabra, poniéndonos pruebas para que nosotros verifiquemos cómo estamos. Y cómo vamos de comportamiento y cómo vamos de autogestión emocional y cómo vamos de autogestión en general, ¿no? De repente pues aparecen situaciones desafiantes, como Jorge nos explicaba, situaciones destino. Cuando uno está en una situación destino, uno está pasando por una situación complicada. Y entonces dice, constantemente la vida nos somete a pruebas con diferentes grados de dificultad para medir nuestros estados internos de desarrollo espiritual y donde nos enfrentamos a nuestros miedos, haciéndose manifiestas todas las limitaciones mentales que aún no hemos superado. Porque el aprendizaje es el ver qué tengo que aprender todavía. ¿De acuerdo? Cuando no hacemos la opción de la excelencia, la opción de la aceptación, la opción de la rendición, aquí estaba lo de la rendición, y la opción de la imperturbabilidad. Es decir, que hay que trabajarse cada vez más, porque supongo que todo esto va increciendo, me refiero a que nosotros nos va a pedir la opción de la excelencia, aceptación, rendición, imperturbabilidad y comprensión después de haber conocido justo esta ley, ¿no? Es decir, que se nos podrán pedir pruebas y tal, ¿sabes? Que más o menos nos hagan ver cuánto nos falta, pero como decía Gerardo, siempre soportables, siempre con un nivel de soportabilidad que además está perfectamente medida. Es decir, no, cuando hemos pensado que había algo absolutamente insoportable en nuestra vida, no era cierto. ¿De acuerdo? Y lo habremos podido comprobar porque de hecho lo habremos dicho antes y sí lo hemos soportado. Porque si no nos habríamos muerto, ¿no? Porque lo insoportable, tal, ¿qué? Y entonces, bueno, pues esto es un poco para que sepamos que no se puede decir cuando uno es un aprendiz de todo ya he llegado. No. Es decir, vamos a estar aprendiendo toda nuestra vida. Y ojalá sea muy larga y con muchísimo aprendizaje. Y uno de los aprendizajes se dan cuando uno tropieza consigo mismo ante una circunstancia que no sabe gestionar. Y entonces viene la ley de la opción, dice, no sabes gestionar, pero puedes aprender, porque tienes la opción de elegir. ¿Qué te bulle en el cerebro, Mario? Pues me parece fantástica esta frase, liberarse de la soberbia. Es, digamos, hace muchos años ponían a la soberbia como el pecado más alto, ¿no? Uno de los más difíciles de trascender y más difícil de librarse de ello, pero la dosis que necesitamos aquí para esta ley de la opción es una dosis enorme de humildad para saber reconocer que esa rigidez que nos induce a la soberbia, el no saber reconocer los errores, esas personas, a veces que todos incurrimos en ello, el sentirnos como poseedores de la verdad, el sentirnos como personas que no aceptamos situaciones, que no nos rendimos,
eso es lo que hace imposible que sepamos elegir adecuadamente muchas veces. Entonces, qué maravilla esto de librarse de la soberbia, porque la soberbia para mí es una de las pasiones más difíciles de vencer, más difíciles de vencer. Es decir, todas las alegorías del demonio y del diablo Sí, son la soberbia. la soberbia pura y dura. Aquí tienes A todo ver, esto a tu disposición. una bestia, sí, no, pero todos la tenemos, eso ya lo hemos visto y tal, cuando hemos Sí, estudiado nuestro ego, cuando seguimos estudiándolo, ¿no? sí, Hay una cada vez. bestia ahí y tal, ¿no? Y entonces esto, pues no va a poder ser con ella. Es Y entonces difícil. habrá que efectivamente en esto rendirse, porque la soberbia no se rinde. Qué maravilla es cuando uno reconoce y pide perdón, cuando uno reconoce y compensa los errores que ha cometido, cuando uno desde la humildad abre su corazón. Qué maravilla, es que como si todo el universo se desplegara en ese momento y se llenara de dicha. Y qué bien se siente uno. Hombre, hombre, efectivamente, cuando deja trascender la soberbia y cuando se llena de humildad y además lo que gana uno con ello es que por lo menos, por lo menos yo así lo he experimentado. Ese sería el auténtico guerrero, ¿no? Lo que definimos al ser humano como un ser guerrero, ¿no? Antes hacía Sí, guerras y tal, bueno, ahora sigue haciendo, perdón, sí, y tal, ¿sabes? Pero la mayor guerra y tal, ¿sabes? Es esta. La más importante, la más, bueno, no difícil, pero sí vital. es la guerra contra nuestro propio ego, esa es la guerra más difícil de vencer. Y ahí estamos. Sí, Aquí estamos. absolutamente, absolutamente. Podemos elegir rendirnos, ¿no? Entonces, eh, Sí, porque la vida nos va a poner de yo rodillas. uniría la ley de la afinidad para no tener que hacer y tal demasiadas opciones y tal, ¿sabes? El prevenirse, ¿no? La vida nos va a poner a prueba sí o sí, sorteemos lo que sorteemos cuando haya que ponernos a prueba. Pero me refiero a que no hace falta que nos estemos poniendo nosotros también además. No, 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 no. Al contrario, ya algo tenemos que haber recorrido ya de camino, ¿no? Por lo menos intentar No, me hacer. refiero a eso, ¿no? Que es decir, que acordémonos de la ley de la afinidad, ¿no? Y tal, ¿sabes? Para, bueno, esto, cuando lleguemos a la ley de la opción y tal, bueno, pues las opciones sean ser más amable, no Sí, contestar, no subir el tono de voz, correcto. ¿sabes? Y no tenga que ser rendición espiritual, misericordia, ¿sabes? Es decir, de agotamiento total, ¿no? Bien. Bueno, pues en esto hago un guiñito por ahí. Esto vamos a continuar. Jorge, ¿qué nos cuentas tú? ¿Se te ocurre algo nuevo que aportar? Cuéntanos. Sí, yo quisiera bajar un peldaño, Isa. Yo quisiera bajar un escalón porque es verdad que esta ley, por supuesto que es una oportunidad o una alternativa que nos va a presentar la vida en situaciones conflictivas, ¿no? O en situaciones que nos demandan, ¿no? Sin embargo, yo quisiera también comentar que esta ley también se puede manifestar en otro tipo de situaciones y son aquellas situaciones en donde yo me encuentro en algún momento dado bajo ciertas circunstancias que me dan un cierto poder para afectar o para dañar a otra persona. O sea, es decir, estoy en conflicto con alguien y de repente la otra persona comete algún error, tiene alguna vulnerabilidad y tengo yo la posibilidad de vengarme de él, ¿no? O sea, tengo yo la posibilidad de humillarle, tengo yo la posibilidad de exhibirle, tengo yo la posibilidad de dañarle, ¿no? Y en ese momento puedo yo tomar la decisión de no hacerlo. Puedo decir, ¿sabes qué? O sea, veo fehacientemente que puedo hacerlo, pero decido no hacerlo. Qué Y eso, maravilla no es, hacerlo. eso también es una cosa maravillosa donde nosotros Qué podríamos maravilla, qué comenzar a maravilla. Y entrenarnos. qué fácil hacerlo. Ajá. Otra cosa puede ser, por ejemplo, cuando se equivoca el cajero en el supermercado y te da 50 pesos, 50 euros de más o lo que sea, ¿no? Y te das cuenta y tú tienes la posibilidad en ese momento de hacer como que no pasa nada, seguir de largo, ¿no? Pero sabes que vas a afectar a una persona y en ese momento dices, no, o sea, no tengo porque a pesar de que el otro haya cometido un error, no tengo yo por qué continuar de largo. O sea, puedo perfectamente tomar una opción y devolver esto a la persona. Son detalles pequeños, ¿no? Pero en esos detalles pequeños yo pienso que nos podemos ir entrenando
de alguna manera dejar que se manifieste lo mejor de nosotros, que ahí está, pero también está la otra parte, ¿verdad? Tenemos el guante blanco y el guante negro, y pues a veces está más cargado el guante negro. Entonces la cosa es que habrá momentos donde nos salga mal la ecuación, ¿no? Pero en aquellos donde nos brille un poquito la luz y nos demos cuenta que el hecho de que podamos tomar esta opción nos va a ir fortaleciendo internamente cada vez más, como tú lo comentas, Isa, y además te deja con una satisfacción preciosa el hecho de haber podido hacer algo y haber conseguido no hacerlo, ¿no? Sí, Sí, es una de las mayores satisfacciones que, y además esto, es que es tan fácil hacerlo. Siempre nos vamos a sentir orgullosos de haber elegido no el camino fácil y automático, sino el camino difícil de pararse y tal, ¿no? Y de llevarle la contraria a un pensamiento vengativo. Es precioso, es muy bonito. Y tiene que ver con lo que luego vamos a ver de Chopra, de la opción, que tiene que ver con la ley de la opción, el libre albedrío. Es decir, que podemos tener opciones, que podemos elegir. Y es muy interesante, aunque hay que pensar, hay que ser consciente. Mario, tienes la mano levantada, no me había dado cuenta. Sí, Adelante. sí, no, no te preocupes. Sí, es que me ha encantado lo que ha dicho Jorge, porque además lo comparto. Pero fijaros socialmente la importancia y el prestigio que tiene todo lo que es la sombra y la venganza y todo esto. No hay más que ir a ver todas las películas de cine, en Los Vengadores, no sé qué, en la apología y el apoyo y todo lo que vende, todo lo que es el mundo de la venganza. Y todo Ojo lo por que... ojo, diente por diente, Exactamente, exactamente. y refranes Una cosa populares. que tenemos que estar muy alertas porque la cultura en la que estamos inmersos es de venganza absoluta. El ego mismo es una venganza. Es decir, por eso es que no esté el ego al cargo, que estemos nosotros al cargo. Hay una parte del ego, y a mí me gusta mucho, y siempre lo dice Mario Sicora, que es útil, que es la parte automática en la que no hay que poner conciencia. Porque vamos a ver que el problema es el funcionar como reflejos condicionados en todos los ámbitos de tu vida, no en los que le hacen a uno aprovechar más el tiempo en vez de tener que ser pensados, que son los trámites, en los que conciencia no interesa, para poder poner conciencia en estos momentos en que tiene uno que elegir su actitud y está experimentando una provocación, el ego. Porque el ego experimenta una provocación independientemente de que le estén provocando realmente también, que esa es otra. ¿De acuerdo? Bueno, bien, vamos a continuar. La ley de la comprensión. Es muy interesante y muy esperanzador saber que cuando uno ya ha comprendido algo, eso que ha tenido que ocurrir para que lo comprenda, ya no volverá a ocurrir. Es decir, asignatura aprobada, asignatura que no se repite. Nos vamos a liberar de muchísimas situaciones complicadas del más de lo mismo, si finalmente aprendemos. En la vida nunca repite una situación que haya sido comprendida. Las circunstancias de la vida son la escuela donde la conciencia se desarrolla y la oportunidad para superar el sufrimiento. Entonces, lo inteligente, aunque lo hemos estado diciendo todo el tiempo, es cuando a uno le toca aprender, preguntarse qué es lo inteligente. Es decir, ¿qué es lo que, por supuesto, la respuesta va a ser a aprender. Bien, ¿qué tengo que aprender? Que es lo siguiente, y hay lo que le puede sentar mal al ego. Al ego le va a sentar mal el qué tengo que aprender. Y hay que llegar a esa pregunta, pero con toda la honestidad del mundo. Pero no pasa nada. Son partes de ti mismo y tal que tienes que aceptar. Porque si no las aceptas se van a manifestar a lo bestia así hasta que las aceptes. Y aceptarlas no quiere decirse comportarse en función de ellas, pero sí aceptarlas. Están construidas en ti, son auténticas. ¿Qué se te ocurre, Jorge, sobre esto? Bueno, lo primero, que aceptar no significa que te guste, ¿no?
porque a veces asociamos que el hecho de que yo acepte algo me tiene que gustar. No, no, no. No necesariamente, no. Es decir, en principio no tiene por qué ser algo necesariamente agradable. Es más, los ejercicios pues todavía no llegamos a ese punto donde los agradecemos per se, ¿no? Pero sí saber que hay un trasfondo, que hay un propósito detrás de esta situación complicada, dolorosa que estamos atravesando. Y la respuesta inteligente sería, como tú comentabas, Isabel, es tratar de entender qué tiene que ver esto conmigo, ¿no? O sea, ¿qué información me trae, ¿no? ¿Por qué pudo haber ¿Qué sucedido espejo algo se me que está tenga que poniendo? ver conmigo? Sí, así es, ¿no? Y más allá de culparnos, ¿no? Por el hecho de haber yo mismo generado una situación tan desastrosa, no, más bien decir, bueno, ¿por qué me hice correspondiente yo convivir esta situación? ¿No? O sea, Es, ¿qué información, qué experiencia, qué aprendizaje está oculto detrás de todo esto, ¿no? Y mirarlo un poco con curiosidad y sobre todo, pues tratando de sacarle provecho a esa experiencia, porque es verdad eso que tú comentas, Isa, cuando el aprendizaje se saca, se extrae, en ese momento la experiencia deja de ser necesaria y por lo tanto deja de presentarse en nuestra vida. Es una ley preciosa, está muy asociado con el destino que tú comentabas, ¿no? Con las experiencias de destino que nosotros vivimos, ¿no? Que van a ser experiencias repetitivas, ¿no? Repetitivas y repetitivas, con el único fin de que aprendamos. Y cuanto antes lo podamos hacer, pues más rápido nos salimos de esa lección. A veces podemos aplazarlas, las lecciones, ¿no? A veces la vida nos permite un descanso, nos permite que nos recuperemos de energía, ¿no? Pero lección no aprendida es lección repetida. Entonces, más adelante, unos meses, un par de años, no lo sé, pero regresará nuevamente y estemos un poco más fortalecidos para volver nuevamente a colocarnos el ejercicio. aquí tenemos las 7 leyes las 7 llaves, ¿no? Que siempre llegamos a ellas y nos encantan a todos repasarlas y repasarlas. Y que significan una serie de renuncias. Y estas renuncias nos van a ayudar muchísimo para evitarnos la aplicación de algunas leyes y algunas consecuencias de habernos salido de las leyes, ¿no? Si tratamos de hacer los ejercicios correspondientes para renunciar, por ejemplo, a cambiar a los demás. Renunciar a cambiar a los demás es una gozada, entre otras cosas porque es que además no les vas a cambiar. O sea, se puede pasar uno toda la vida intentando cambiar a otro y no conseguir ni un ápice. Y además, por mucho que te empeñes y te pongas como te pongas, no le vas a cambiar. Pero sin embargo, sí que puedes cambiar tu perspectiva de ello y trabajar sobre ti mismo. Y entonces a lo mejor hay cosas que cambian. Y dices, anda, cuando me he dejado de empeñar en que cambien, han cambiado de repente, ¿sabes? Es decir, es muy interesante ver cómo funciona de bien. Lo que pasa es que, lo que decíamos en la ley anterior, hay que disolver la soberbia, el yo tengo razón, el pensar que así es por tu bien, o así es como van a ir las cosas mejor para todos, o así es como... Eso para uno debe ser fuerte, ¿verdad, Mario? Pues no te puedes imaginar lo duro que es, sobre todo cuando tienes determinadas fijaciones, ¿no? Incluso manías. Es duro y además son cosas que proceden del instinto y tú lo sabes bien, que cambiar cosas del instinto yo creo que es el cáncer de la psicología, ¿no? Los trastornos obsesivo-compulsivos a veces pues hay que recurrir a tratamientos muy agresivos, ¿no? Pero es la base. Entonces, todo lo que viene aquí a decir la ley de comprensión es lo que hemos estado hablando durante todos estos días, las 3 cualidades que definen las leyes universales. Bueno, lo que rige las leyes universales, como habíamos comentado, es las de arriba son la creación y la administración, y las de abajo son lo que es la pedagogía, ¿no? Aquí hemos estado hablando de pedagogía, y las herramientas para aplicar esa pedagogía son las que citamos aquí, estas 7, ¿no? Que podemos cambiar la de respetar por amar, amar como comprensión absoluta de las cosas, que sería un tema muy bonito de debate, lo que es el amor en sí, ¿no? Y qué entendemos por amor. Pues esto es lo que nos acerca, por lo menos a ese estado de conciencia que no es sentimiento ni emoción, que es el amor.
Correcto. Pero si vemos el tipo de renuncia a la que se refiere, nos vamos a ir acercando también a todos estos conceptos que la verdad es que podemos entenderlo en nuestro idioma y te podemos tener una definición, pero esto se lleva a ser una actitud, que es renuncio a culpar a los demás, asumo mis experiencias como propias. Como decía Jorge, no se trata de que te guste la aceptación, pero cuando aceptas una situación, lo que se produce inmediatamente es dejar de sufrir. No te gusta, pero no sufres, por lo menos no lo compartes, pero no sufres. Respetas la opción del otro, respetas, comprendes lo que está sucediendo y dejas de sufrir. Entonces, es uno de los grandes beneficios de aprender a aceptar las cosas. ¿Que es fácil? No, no es nada fácil. Es muy difícil, pero en eso estamos, ¿no, Isabel? En eso estamos. No, pero que vamos avanzando. Estas 7 llaves, cuando la primera vez que nos llegó esta información me imaginaba 7 llaves, 7 candados hacia el amor, ¿no? Y entonces había que ir ejercitando esos candados y esas llaves para que terminaran abriéndose las puertas, ¿no? Y, y bueno, está muy bien, muy bonito el cuento y la imaginación, pero luego vienen las situaciones de la vida cotidiana. Y entonces ahí es donde se tiene la oportunidad o no. Es decir, depende de lo que uno decida de empezar a practicar. Y si nos lo tomáramos como científicos en un laboratorio interesante, que es el laboratorio del conocimiento del ser humano y de uno mismo, los científicos no se suelen afectar tanto. Y tal, sabes que cuando ven sombras o cuando ven luces, en todo caso les parece como muy interesante todo. Y entonces si empezamos a ver la vida como interesante, en vez de como a verlas venir y tal como nos han enseñado a verla, pues entonces es mucho más fácil el poder acceder a estos estados. Sí, dime, adelante. La vida es para disfrutarla inmensamente y conociendo estas cosas pues la vamos a saber disfrutar mucho más. Yo creo que tristemente muchas veces yo no creo que lleguemos a disfrutar ni el 1% de lo que pues, seríamos capaces de disfrutar la vida. Pero la vida es un regalo y como tal, el sumo creador, como le queráis llamar, Dios, la conciencia, lo que quiere es que la disfrutemos y la experimentemos y la incorporemos. Y como tú bien dices, por lo menos no se puede transformar o no se puede, digamos, cambiar o evolucionar algo que no se puede medir. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando se pueden medir, se pueden verificar en nuestras propias carnes, por la vía de la contemplación, pero por la vía de los indicadores que ya hemos hablado, los indicadores externos, como son la salud, las relaciones humanas, nuestra adaptación y cómo nos va económicamente. Esos son los 4 indicadores que nos van a decir si estamos aplicando bien estas herramientas y estos conocimientos. Y luego, pues las 3 interiores que ya estamos hablando de ellas también, ¿no? Como estás en paz y si eres feliz y si sabes amar. Energía vital, tener energía vital, es decir, suficiente y verdadera, y vivir paz con la vida, contigo mismo, en la medida que sepas y puedas, ojalá increciendo, ¿no? Y entonces todo eso pues resultará mucho más fácil, ¿no? Pero como estamos acostumbrados a otro tipo de comportamientos y de configuración de la realidad, está muy bien lo de las renuncias, insisto. Es decir, de repente ir a juzgar y no juzgar, lo que decía Jorge hace un momento. Es decir, no ya agredir y tal, ¿sabes? Eso por supuesto, ¿no? Sino ir a corregirle a alguien algo y no hacerlo. Es decir, porque uno tiene que saber también qué impulso es ese. Es un impulso del ego, que generalmente lo suele ser. Cuando quieres cambiar a alguien es porque el ego lo que quiere es que tú cambies para yo sentirme bien. Y entonces es pues renuncio a aquello que tú hagas para intentar cambiar al otro, que cada uno emitirá diversos comportamientos. Vamos. Jorge, ¿qué me cuentas de todo esto? Bueno, pues solamente que estas 7 leyes que las hemos abundado tanto, están siempre asociadas a la renuncia, ¿no? O sea, o la renuncia vendría a ser la implementación práctica de estas 7 llaves, ¿no? Es bien interesante porque nosotros hemos hablado también en algunas formaciones de Enneagrama de los ejercicios de contratipo.
Y para mí las renuncias son eso precisamente, es un ejercicio de contratipo, o es un ejercicio que va un poco contra nuestra tendencia egoica, ¿no? Contra nuestro robot, ¿no? Nuestra máquina, ¿no? Que va a tender siempre a hacer las cosas de la misma manera y sobre todo que también va a estar siempre en un modo defensivo. Y entonces al concebir la vida o al mirar la vida de este modo defensivo va a buscar siempre de alguna manera defenderse o atacar. Y el tema de la renuncia nos obliga necesariamente a que hagamos un stop, a que hagamos un alto, a que nos paremos un momento, a que tengamos que respirar de una manera diferente y a tratar de reconfigurar o de dar un marco distinto a nuestra acción, a nuestra manera de proceder. Entonces, para mí son herramientas que ayudan muchísimo, que nunca está de más, que nosotros seguiremos insistiendo, insistiendo, insistiendo. Volveremos sobre ellas, ¿no? Sí. Que aparecen de repente en la ley de la comprensión y está muy bien verlas, ¿no? Porque es por aquí. Es decir, por el camino a seguir para que nos vaya bien en la vida y seamos felices. Y sobre todo seguirlos invitando a ver si alguien quisiera probar alguna de ellas, ¿no? Que era la invitación que hace Gerardo de tomar una de ellas y durante un tiempo estar intentando hacer ese ejercicio, ¿no? Agarrar solamente una de ellas y durante una semana, pues en la medida de lo posible, cada vez que te acuerdas, pues lo tratas de aplicar en tu vida y tiene resultados maravillosos cuando así lo hacemos, ¿no? Sí, porque te sientes muy bien contigo mismo, dejas de machacarte y te pones de mejor humor, vibra por tanto más bonito y entonces las cosas que haces son más agradables. Y es que es una maravilla eso. Acordémonos y tal, ¿sabes? De que por ahí está la soberbia viendo por dónde se cuela, que tiene vida propia. Con lo cual, pues esto realmente la satisfacción que se siente, si es real, se sabe que es real. ¿De acuerdo? De que efectivamente uno ha hecho un ejercicio de contratipo. Qué interesante lo de ver la relación entre la renuncia y los ejercicios de contratipo, porque generalmente el piloto automático de repente salta. Es impresionante. Vas a juzgar y te, oye, qué pesado es este, ¿no? Y en vez de yo qué sé, regar lo pesado que es callarte y tal, y simplemente ignorarlo. Y entonces acabas de hacer un ejercicio de contratipo, porque lo que estamos acostumbrados, ¡ay, sí, pesadísimo! Por poner un ejemplo light y tal, ¿sabes? De una cosa que de repente podíamos hacer en una conversación. Y sin pegarle un corte a nadie y este tipo de cosas que ya hemos hablado, ¿no? Ley de la comprensión, esta es una continuación. Y bueno, yo creo que nos queda un cuartito de hora nada más y no se añade nada más importante que no hayamos visto. ¿Qué tal ha estado el chat? ¿Ha estado muy vivo? ¿Hay preguntas? Se han ido contestando, sí, ha habido movimiento. Bien, yo creo bueno, que... imagino, a ver, espérate, aquí está. Nada, enseñar 2 o 3 diapositivas que me han llamado mucho la atención de este libro que llegó a mí en los 90 y no entendía nada, y ahora poquito a poco pues voy entendiendo más, ¿no? Y entonces esta es otra de las leyes, ¿no? El otro día estuvimos viendo la ley de dar y el recibir, causa y efecto. Cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de igual manera. Cosechamos lo que sembramos. Me parece que está por todas partes y tal. Y bueno, independientemente de que lo hayamos verificado o no, parece que es una ley. ¿De acuerdo? Porque no la estamos viendo por todas partes. Y cuando optamos por acciones que les producen alegría y éxito a los demás, el fruto de nuestro karma es también alegría y éxito. Es decir, es la manera en que Chopra habla de una manera más emocional, ¿no? Se refiere al servicio, ¿no? Porque luego veremos en otro momento lo que es el Dharma, que va a estar también muy interesante, ¿no? Y es poder ofrecer tu talento. Entonces eres muy feliz ofreciendo tu talento. ¿Cuál es tu talento? El que vas edificando a lo largo de tu vida aprendiendo. Es muy bonito.
Y entonces aquí te esperaba Mario y tal, y yo creo, Jorge, que también lo hemos resuelto un poco con la ley de la opción. Dice, el karma es la afirmación eterna del libre albedrío. ¿Qué quiso decir Chopra? ¿Se fumó algo y tal, sabes? ¿O realmente podemos y tal ver que haya... Hombre, yo creo que aquí lo que quiso decir es que nuestro poder de decisión, de tener esa capacidad de optar por las opciones que decíamos antes, pues es lo que nos va configurando nuestro karma, nuestro digamos, temario de la siguiente vez, ¿no? De la siguiente vida o lo que sea. Entonces pues sí, el karma es una manera de afirmar que tenemos ese eterno libre albedrío. El mundo es paradójico y en sí está lleno de controversias y de paradojas. Tanto el determinismo, yo creo que alguna vez lo he apuntado, tanto el determinismo como el libre albedrío no son incompatibles, son, digamos, dos caras de la misma moneda. Es una especie de pensamiento cuántico, pero es así. Tú cuando ya decides una cosa, te determinas, pero tienes siempre la opción de decidir. Entonces, pues ahí está lo que es el karma es la afirmación eterna del libre albedrío, pero una vez que has decidido... Acaba de entender fenomenal. Me ha gustado mucho lo de ir tejiendo los hilos de la red que tejemos a nuestro alrededor a través Claro, efectivamente. de nuestras elecciones. Efectivamente, pues yo creo que tiene que ver con eso. Es un tema absolutamente físico-cuántico. No, a mí me encanta Joe Dispenza, me encanta Chopra cuando entiendo y cuando verifico y cuando no hablan en arameo, y entonces, bueno, pues esto nos enteramos así mucho mejor. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene aquí. El karma es a la vez acción y la consecuencia de esa acción. Claro. Causa y efecto al mismo tiempo. Para que no estemos continuamente, jolín, qué karma estoy, no, porque parece que el karma es negativo, ¿no? No, puede ser muy positivo también, son las dos opciones y además lo negativo no siempre es negativo, es decir, esto es como el chiste aquel de que está por ahí, tiene un hijo y el hijo se le cae, monta a caballo y se le cae y se rompe una pierna, ¡ay, qué mala suerte, qué mala suerte! Entonces un día vienen, porque hay una guerra en el país, vienen a reclutar a la gente joven y dicen, ¡ah, qué buena suerte que tu hijo se rompió la pierna y no lo reclutaron! Pues ahí está, entonces nunca sabes qué es lo que traen. El dicho típico de decir, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pues muchas veces se manifiesta de esa manera. El karma es el karma y somos responsables de nuestras decisiones y de nuestras opciones. Qué maravilla, por eso nos quiere tanto, tanto el Supremo Hacedor que nos da lo más maravilloso de este mundo, que es el libre albedrío. Y que lo que pasa es que el problema está en el hombre máquina y tal, que es la construcción del ego, porque todos somos escogedores de opciones infinitas, siempre tenemos acceso a un número infinito de opciones. El Chopra es muy del infinito, que si el infinito, vamos a decir, con que tengamos 15 y tal, y pensemos que solo tengamos una, ya tenemos infinitas, ¿no? Sí, pero de alguna manera estás tú materializando, esto es como la física, igual tú, digamos que los multiversos, los universos paralelos, de alguna manera todas las opciones se están manifestando en algún universo paralelo. Tú decides, manifiestas una y materializas una, pero no significa que no puedas, no se estén reproduciendo otras opciones también. Es un tema muy complejo que Ya, hablarlo. bueno, es que estos y tal se han ido a Saturno, he vuelto y tal, ¿sabes? Y hablan en un idioma rarísimo, pero vamos, está muy bien porque nos podemos hacer una idea y poquito a poco vamos entendiendo, ¿no? Porque dice, de todas esas infinitas opciones, generalmente nos hemos convertido en haces de reflejos condicionados, provocados por personas y circunstancias en forma de comportamientos predecibles. Es lamentable. Es decir, sobre todo si dice que son infinitas las opciones, ¿no? Es decir, hasta qué punto nos estamos limitando y tal, ¿no? Cuando podemos ser mucho más, no sé, dueños de nosotros mismos y de nuestra capacidad de elegir. Sin embargo, yo siempre había oído que el libre albedrío es una faena y tal, que lo mejor es vivir en un mundo donde no haya libre albedrío y así sepa uno lo que tiene que hacer y no esté todo el día carreando karma para arriba y karma
Karma para abajo. No, por Dios, que eso es lo que quieren, eso es lo que quieren, lo de mí. No me refiero en planeta Tierra, tercera dimensión, sino en alguna dimensión espiritual en la que ya no haya tanta ley y tal, ¿sabes? Como quien Bueno, dice. eso sí, pero bueno, eso ya requiere un nivel de conciencia muy alto, muy alto, muy Con alto. una gobernanza diferente, Mario, con una Eso gobernanza sí. diferente, que Eso, Jorge, ya veo por dónde gracias. vas, ya veo por dónde van los tiros. Por eso, cuidadín, cuidadín. A mí, si me lo permiten ambos, Sí. Isa, me gustaría mencionar que Gerardo conocía estas palabras de karma y dharma, ¿no? Porque se lo llegaron a cuestionar en algún momento, ¿no? Y él decía que realmente karma y dharma no es otra cosa más que destino y misión desde la concepción de las leyes universales. Lo que pasa es que él decía que él prefería usar términos más occidentales o que fueran más asequibles a nosotros, ¿no? Porque los otros son términos más orientales y no necesariamente son propios de nuestra cultura, ¿no? Pero él hacía una asociación directa, decía simple y sencillamente que el karma básicamente lo podemos entender como destino y el dharma como la misión. Y ahí hay una correlación muy interesante, ¿no? Para poder entender mucho mejor esto. Y además ha metido en Madrid un gol, así que ni te cuento lo contenta que estoy. Muy bien, muchas gracias. Y además está muy bien que cada uno luego elija el vocabulario que mejor entienda, ¿no? Pero está muy bien verlo también desde otros puntos de vista y ver cómo coincide finalmente todo, ¿no? Porque dice, ante una elección, ¿Mm? Claro que hay que pararse a saber que hay una elección, que es lo que decía en la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? ¿Eh? Preguntarse, ¿traerá esta decisión felicidad para mí y quienes me rodean? ¿Cuáles son las consecuencias de elegir este camino para actuar? Sería muy interesante, son nada más que 10 o 15 segundos en los que uno piensa objetivamente y utiliza el neocórtex para traer el futuro al presente y darse cuenta de lo que va a hacer. Y esa es una facultad esencialmente humana. Y si lo pudiéramos incorporar a nuestro sistema operativo, a lo mejor nos hace más lentos en un momento dado, pero nada más que 2 o 3 segundos más lentos. Lo cual pues no es tampoco tan tremendo, ¿no? Y bueno, aparte de ello, no sé si yo había visto algo más que me había llamado la atención sobre esto con lo que volveremos. Había visto yo, ley del karma, aplicaciones. Bueno, yo creo que está visto lo que quería enseñaros, esto del tema de la ley de la opción, la ley del libre albedrío, y cómo vamos tejiendo a través de nuestras decisiones lo que nos va sucediendo a nuestro alrededor, creando los escenarios físicamente correspondientes con nuestro buen hacer, con nuestro bien pensar, es decir, o no tanto. Es decir, vamos a quedarnos con la ley de la generación y vamos a quedarnos también con la ley de la opción, que me ha gustado mucho, para que sepamos que tenemos opciones. Que el robot y tal, ¿sabes? Ha sido hasta ahora que nos hemos dado cuenta de que hay posibilidad de elegir cosas diferentes a la de siempre. Y eso es muy bonito y muy esperanzador. Y además nos da estimulación con respecto a nosotros mismos. Vamos a encontrar que somos mucho más interesantes de esta manera que de otra. Cuando empecemos a descubrir maneras de comportarnos que a lo mejor no nos son propias por costumbre, pero que incorporamos en nosotros mismos y que nos hace una mejor versión. Qué bonito. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, Mario, como siempre. Gracias por tu poesía. Gracias a vosotros siempre que me inspiráis, como ya he dicho, y estas tardes pues un encanto y merece la pena compartirlas. El miércoles que viene, que empieza Semana Santa, nos lo vamos a saltar, no va a haber leyes. Y luego empezaremos la siguiente semana 3 seguidos, es decir, adelantamos nuestra semana de descanso de leyes a la semana que viene.
Y bueno, pues siempre que nos dedicas algo y tal de estas cosas, ¿eh? El próximo día vamos a leer alguno de tus cuentos enneagramáticos que todavía no hayamos leído, a Muy modo de bien. humor, para darle un poquito de risas y tal a tanta cosa con las subleyes que nos hemos quedado todos ahí Claro medio que sí. trastornados. ¿Eh? Va a ser necesaria una celebración, y Sí, una, ¿sabes? Y de alguna manera hacernos unas risas. rebajarse, sí, claro que sí. Muy Pues bien, Jorge querido, pues como siempre, un placer. Hombre, al contrario, Isa, qué alegría estar aquí nuevamente y pues nada, pues estaremos retomando después de la cuaresma, ¿verdad? A Esto ver qué es tal, en 15 esperemos que días, en 15 días así volvemos. es. Esperemos que sea una buena época para todos, ¿no? Que lo disfruten, que la pasen muy bien. A mí me gustaría comprometerte un poquito, Isa, porque creo que hay un documento de pensamientos puros. Yo me voy a dar la tarea de buscarlo, porque creo que era precisamente como para esta época. A ver si lo consigo y te lo puedo compartir, a ver si es viable que lo podamos compartir, ¿no? Sí que Porque lo hay, sí hay un que lo hay. artículo de pensamientos puros y Sí, era específico para esta fecha de sí. Cuaresma, entonces creo que puede venir súper bien para que tengamos ahí un repasito para estas 2 semanas. ¿Qué te parece? Vale, pues lo espero y mando el enlace de la grabación, el siguiente enlace cuando me lo mandes, y así. Pero yo también creo que lo tengo, lo voy a buscar y luego ya miramos tú y yo si coincide con ser el mismo, ¿vale? Vale, estupendísimo. Pues Vale, solo pues, eso y un abrazo grande. un abrazo muy fuerte para todos. Hasta la próxima vez, hasta dentro de 15 días. Adiós.